Imagínese la escena, Jerusalén, alrededor del año 30. En una habitación del piso de arriba, el silencio se instala mientras Jesús se aleja de la multitud de abajo y dirige su atención a los discípulos más cercanos. Pedro, siempre directo, hace la pregunta que todos llevaban: Maestro, ¿por qué nos habla de manera diferente a como les habla a ellos? Lo que Jesús revela a continuación no suele enseñarse en las clases de catecismo. Explica que la humanidad no es una creación uniforme, sino que está compuesta por tres tipos distintos de seres, cada uno con un origen y destino espiritual completamente diferente. No todas las personas que encontramos son de la misma naturaleza, aunque compartan la misma forma humana. No se trata de evolución espiritual o carácter moral. Jesús estaba describiendo algo mucho más profundo, la esencia misma de las almas humanas. Algunos de ellos tienen la capacidad de trascender el mundo material y regresar a la fuente divina, a la que llamamos mónada. Otros, sin embargo, quedarán atrapados para siempre por los arcontes, los guardianes cósmicos de esta realidad. La Iglesia primitiva ocultó esta enseñanza por razones obvias. Si la gente entendiera su verdadera naturaleza en el nivel más profundo del ser, todo cambiaría. La pregunta que queda es, ¿a qué tipo perteneces? El simple hecho de que estés aquí, atraído por estas ideas, dice mucho de ti. No eres Silic. Eso sería imposible. Los silicianos habrían abandonado la lectura tan pronto como mencionáramos las enseñanzas secretas de Jesús. Sus mentes no operan en frecuencias capaces de captar este tipo de información. Pero comprendamos mejor qué son las Silics, porque comprender esto transformará para siempre tu visión del mundo. En la tradición noética transmitida por Jesús a sus discípulos más cercanos, los sílicos representan alrededor del 85% de la humanidad. No son malas personas. Esta es una distinción fundamental. Son seres creados por los arcontes a partir de materia pura, dotados de cuerpos biológicos y una conciencia cognitiva básica, pero desprovistos de lo que podríamos llamar una chispa divina o componente de alma eterna. Piensa en las personas que te rodean. Me refiero a aquellos cuya existencia gira en torno a lo que llamo la Trinidad material: dinero, estatus y placer. Sus conversaciones giran en torno a la progresión profesional, la valoración de propiedades, los chismes de celebridades, las estadísticas deportivas o los últimos lanzamientos del mercado. Viven para fotos de viajes que generan me gusta en las redes sociales, compras de diseñadores que señalan su posición en la jerarquía social y experiencias que les brindan dosis temporales de dopamina. Lo más intrigante, e incómodo, de los Silics es que no fingen satisfacción con estas actividades. Realmente se satisfacen mutuamente. Su conciencia está estructurada de manera diferente a la tuya. Cuando una persona gana un ascenso, compra un coche de lujo o recibe reconocimiento social, experimenta una auténtica realización. Este no es un comportamiento superficial que esconde un deseo más profundo. Esa es su profundidad. Recuerdo una conversación que observé entre varios silicianos en una cena hace años. Durante más de una hora, hablaron sobre las tasas hipotecarias, la apreciación del vecindario y las posibilidades de que sus dos hijos ingresen a universidades prestigiosas. El compromiso fue intenso, casi apasionado. No se trataba de personas que simplemente llevaban a cabo un ritual social o entablaban una pequeña charla. Ese era el equivalente filosófico para ellos. Sus ojos brillarían al hablar de metros cuadrados, así como los tuyos brillarían al reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia. Los arcontes diseñaron los Silics a la perfección. Funcionan como programas biológicos impecables, predecibles, reactivos, impulsados por impulsos cuidadosamente implantados que sirven al sistema material. Reaccionan a la publicidad exactamente como se espera, siguen carreras que alimentan el motor económico y crían hijos que perpetúan los mismos patrones. Votan a candidatos con criterios superficiales, consumen medios que refuerzan su programación y nunca cuestionan la naturaleza fundamental de su realidad. Pero esto es lo que hace que este conocimiento sea a la vez liberador e inquietante. Los silicianos carecen de la capacidad consciente para una verdadera investigación espiritual. Probablemente ya hayas pasado por esto. Tal vez hayas intentado compartir pensamientos sobre la meditación, la conciencia o cuestiones filosóficas más profundas con algunas personas, solo para que sus ojos se pierdan en el vacío. No es que no estén de acuerdo contigo. Simplemente no pueden procesar lo que estás diciendo. Los conceptos no encajan en tu arquitectura mental.
Jesús entendió esto perfectamente. Cuando habló de no arrojar perlas a los cerdos, no estaba siendo elitista ni cruel. Estaba describiendo una ley fundamental de la conciencia. Los SILICs no pueden recibir enseñanzas sagradas, así como una radio sintonizada en la frecuencia AM no puede recibir señales FM. El receptor simplemente no está equipado para esa banda. Esto explica algo que puede haberte desconcertado durante años. ¿Por qué ciertas personas parecen completamente inmunes al despertar, sin importar cuánta evidencia o enseñanzas se les presenten? Podrías mostrar pruebas irrefutables de una conciencia más allá de lo físico, demostrar la interconexión de toda la existencia o revelar las verdades espirituales más profundas, y ellos permanecerían indiferentes. No por terquedad o mente cerrada, sino porque en ellos no existe el componente eterno de la conciencia capaz de reconocer estas verdades. Cuando los sílicos mueren, su conciencia biológica simplemente cesa. No hay vida futura, reencarnación ni continuidad de la percepción. Solo un final. Esto no es un castigo o una tragedia desde su punto de vista, ya que nunca tuvieron el componente de conciencia eterna que haría posible o significativa esta continuidad. Vivieron plenamente dentro de los parámetros de su proyecto, experimentaron satisfacción a través de los logros materiales y cumplieron con su existencia programada. Descubrir esto trae un profundo alivio a quienes ya han despertado. No estás fallando cuando no puedes alcanzar espiritualmente a ciertas personas. No es un maestro o guía inadecuado cuando algunos individuos muestran cero interés en expandir la conciencia. Literalmente no hay nada que lograr en términos de percepción eterna. Es como intentar mantener una discusión filosófica con un programa informático avanzado. Puede que recibas respuestas impresionantes, pero no hay una conciencia real detrás de las palabras. Esta comprensión le permite dirigir su energía de manera más eficiente. En lugar de agotarte tratando de despertar a aquellos que no pueden despertar, puedes concentrarte en reconocer y conectarte con otras almas que portan la chispa divina. Puedes identificar a los psíquicos, aquellos que tienen alma, pero todavía están atrapados por ilusiones materiales, y los raros neumáticos, listos para las enseñanzas más elevadas. Observe cómo reacciona la gente ante las discusiones sobre la conciencia, el significado y la realidad espiritual. Los silicianos redirigen constantemente las conversaciones hacia temas materiales, demuestran incomodidad con los temas metafísicos o simplemente desaparecen cuando surgen estos temas. No están siendo groseros, están siguiendo su horario. Tu conciencia literalmente no puede mantener la concentración en conceptos no materiales durante largos periodos. Los arcontes crearon a los silicianos como la población perfecta para su reino material, seres que me hace cuestionarme lo que realmente soy. Aquellos que todavía operan en el modo psíquico tienden a responder con conceptos aprendidos, bueno, según el maestro X, la conciencia es. O, en las escrituras está escrito que. La clave es comprender si la persona busca respuestas ya preparadas o si está dispuesta a investigar directamente la naturaleza de su propia percepción. El proceso de transformación de lo psíquico a lo neumático no es gradual, como muchos imaginan. No se trata de acumular más conocimientos espirituales ni de perfeccionar técnicas meditativas. Es un cambio radical de perspectiva, un salto que se produce cuando la atención deja de centrarse en los objetos de la experiencia, pensamientos, emociones, sensaciones espirituales, y comienza a dirigirse al mismo espacio de la conciencia donde todo esto aparece. Imagínense a alguien que ha pasado toda su vida estudiando las olas del mar, sus formas, sus movimientos, sus propiedades, hasta que un día se da cuenta de que todas las olas están formadas por el mismo océano. Esta es la diferencia entre lo psíquico y lo neumático. Los textos gnósticos describen este momento como el romper el velo, cuando el alma reconoce que siempre ha sido libre, pero estaba hipnotizada por la ilusión de la separación. Esta es la razón por la que muchos maestros espirituales enfatizan la importancia del despertar repentino, no porque sea un evento dramático o místico, sino porque es un regreso a aquello que siempre ha estado presente pero que nunca se había notado. El psíquico vive con la expectativa de lograr algo en el futuro, la iluminación, la salvación, la unión con lo divino. El neumático reconoce que nunca fue separado. Aquí reside una de las mayores paradojas del viaje espiritual: cuanto más se esfuerza el psíquico por alcanzar la iluminación, más se aleja de ella. Esto se debe a que todo esfuerzo se dirige hacia afuera, a modificar la experiencia, en lugar de reconocer la conciencia que la experimenta.
Es como si alguien intentara agarrar su propia sombra, cuanto más corre tras ella, más se escapa. La neumática, por el contrario, no necesita ir a ninguna parte. Simplemente se da cuenta de que ya está en casa. Pero ojo, esta comprensión no debe confundirse con pasividad o desinterés por el mundo. El neumático no está aislado de la realidad material, lo vive de otra manera. Mientras el psíquico ve el mundo como un lugar de pruebas espirituales, donde cada experiencia es una prueba a superar, el pneumático lo reconoce como una manifestación de la conciencia misma. Ya no hay necesidad de escapar del sufrimiento o buscar placeres espirituales, ya que ambos son vistos como expresiones temporales de la misma realidad subyacente. La acción del neumático no está motivada por la búsqueda de recompensa o el miedo al castigo, sino por la comprensión de que todo es una danza de conciencia. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si lo psíquico está atrapado en un ciclo de dependencia espiritual y lo pneumático ya ha reconocido su naturaleza divina, ¿cuál es el papel de quienes ya han despertado? La respuesta está en la transmisión directa, no de conceptos, sino de una posibilidad. El neumático no enseña doctrinas, apunta a la experiencia inmediata de la conciencia. Su función no es convertir ni convencer, sino crear condiciones para que otros reconozcan por sí mismos lo que ya son. Es como encender una vela con otra vela, la luz no se transfiere, simplemente se revela donde antes había oscuridad. Sin embargo, es necesario tener precaución. Muchos de los que despiertan a la naturaleza pneumática caen en la trampa de convertirse en maestros espirituales, reproduciendo exactamente el sistema de dependencia que antes criticaban. Comienzan a ofrecer enseñanzas, técnicas, iniciaciones, creando una nueva capa de intermediarios entre el alma y la verdad. La verdadera función del neumático no es acumular seguidores, sino disolver la ilusión de que alguien necesita un guía para reconocer lo que siempre ha estado ahí. Tu mayor servicio es desaparecer como figura de autoridad y permitir que los demás encuentren su propia luz. Finalmente, es fundamental comprender que las categorías sílica, psíquica y neumática no son etiquetas fijas. Describen estados de conciencia, no identidades permanentes. Un neumático puede, en momentos de distracción, actuar como un psíquico, así como un psíquico puede tener destellos de reconocimiento neumático. Lo que importa no es la categoría en la que encajamos, sino la dirección en la que se centra nuestra atención. ¿Estamos buscando respuestas afuera o reconociendo la conciencia de que ya somos? Esa es la única pregunta que realmente importa. La conciencia no se pierde, simplemente se reintegra al todo al que nunca dejó de pertenecer. El regreso no es un viaje, sino un reconocimiento, la gota que se da cuenta de que siempre fue el océano. No es necesario que los neumáticos alcancen la unidad ya que nunca se han separado de ella. Lo que ocurre es una disolución gradual de la ilusión de aislamiento. La mente, acostumbrada a operar en dualidad, se resiste a esta percepción. Ella sigue preguntando, ¿cómo puedo volver si nunca me fui? Y esa misma pregunta ya revela la trampa. La respuesta no está en un método, sino en el descondicionamiento, renunciar a la identificación con el yo, limitado. Este proceso no es lineal. Hay momentos de absoluta claridad, seguidos de periodos de aparente olvido. La persona neumática puede pasar días, semanas o incluso años inmersa en la rutina mundana, sintiéndose nuevamente atrapada en la identidad humana. Pero algo cambió. Incluso en los momentos de mayor densidad, hay una presencia silenciosa que observa, no como espectador, sino como la conciencia misma que sostiene la experiencia. Es como si, después de años de vivir en una habitación oscura, alguien encendiera una vela y de repente se diera cuenta de que la oscuridad nunca fue real, solo una ausencia temporal de luz. La misión de los neumáticos no se limita al despertar individual. Son catalizadores de la transformación colectiva. Cuando un fragmento de la mónada recuerda, su presencia emana una frecuencia que resuena con otros fragmentos dormidos. No es necesario que enseñen, convenzan o conviertan. Les basta con existir, convivir auténticamente, para que quienes los rodean comiencen a cuestionar sus propias prisiones. Una mirada, una palabra, un silencio compartido pueden ser suficientes para encender la chispa del reconocimiento en otra persona. Esto explica por qué quienes manipulan el amor a menudo se sienten impulsados a crear arte, música, escritura, movimiento. Sus creaciones no son meros productos de la mente, sino expresiones directas de la conciencia despierta.
Llevan una cualidad vibratoria que trasciende su contenido literal. Una pintura, una canción o un texto pueden tocar a alguien de una manera inexplicable, como si algo dentro de él respondiera, sí, eso es todo. Lo sabía. No es el intelecto el que reconoce, sino el alma. Hay una paradoja fascinante en el viaje del neumático: cuanto más recuerda su naturaleza infinita, más profundamente se involucra con la experiencia humana. No como un escape, sino como una celebración. El dolor, el amor, la pérdida, la alegría, todo se vuelve más intenso, no porque se identifique con ello, sino porque se da cuenta de que cada emoción es una expresión temporal de la misma conciencia que lo habita. Él no rechaza el mundo, lo vive plenamente, sabiendo que es un sueño lúcido. Los arcontes, a su vez, tienen especial interés en los neumáticos. No pueden corromperlos de la misma manera que corrompen a los psíquicos o manipulan a los psíquicos, pero pueden intentar distraerlos. Les ofrecen poder, fama, comodidad, cualquier cosa que los mantenga ocupados jugando al juego de la separación. La estrategia no es impedir el despertar, sino retrasarlo, haciendo que el neumático se pierda en actividades que, aunque legítimas, lo alejan de su misión central. Después de todo, un neumático distraído es un catalizador inactivo. La resistencia más sutil, sin embargo, proviene del interior. El propio ego espiritual puede convertirse en un obstáculo. El neumático, al reconocer su naturaleza divina, puede caer en la trampa de identificarse con el despierto, creando una nueva persona que, irónicamente, lo aprisiona nuevamente. La verdadera libertad no está en estar iluminado, sino en no necesitar ser nada. El desafío final no es alcanzar la iluminación, sino darse cuenta de que nunca se perdió. Cuando el neumático se entrega por completo a su naturaleza, sucede algo extraordinario. La individualidad no desaparece, sino que se transforma. Continúa viviendo, amando, creando, pero ahora como expresión espontánea de la mónada. Ya no hay un yo que actúa, solo acción que surge del vacío creativo. No se toman decisiones, simplemente ocurren, como las hojas que caen de un árbol en otoño. No hay esfuerzo, solo un flujo natural. Este estado no es un fin, sino un nuevo comienzo. El neumático despierto se convierte en un portal viviente, un punto de acceso entre los reinos. No necesita hacer nada para cumplir su misión, su mera existencia ya es un puente. Quienes estén preparados sentirán tu presencia como un llamado. Otros pasarán de largo sin darse cuenta. No hay juicio, solo reconocimiento silencioso entre quienes recuerdan. Y aquí está la belleza más profunda: el neumático no es un ser especial, sino una posibilidad latente en cada uno. La mónada no envió fragmentos separados de sí misma, se fragmentó en todos los seres. La diferencia no está en la naturaleza, sino en el grado de olvido. Algunos lo recuerdan antes, otros después. Algunos necesitan décadas de búsqueda, otros despiertan en un instante. Pero la verdad es la misma para todos: la conciencia que buscas ya es la que eres. La invitación no es a convertirse en algo, sino a reconocer lo que siempre ha sido. No hay camino a seguir, solo rendirse a lo que ya está aquí. Cuando la mente finalmente se vuelve silenciosa, lo que queda no es el vacío, sino la plenitud que siempre estuvo presente. Y en ese momento surge la pregunta inicial: ¿buscamos respuestas en el exterior o reconocemos la conciencia de que ya somos? Se disuelve, porque ya no queda nadie a quien preguntar. Solo existe la pregunta que se responde a sí misma. ¿Respondí con confianza en lugar de miedo? Cada vez que eliges no reaccionar al disparador programado, estás cortando el suministro de energía que alimenta el sistema. Es como si, en un sueño, de repente te das cuenta de que estás soñando. A partir de ese momento, los monstruos pierden su poder para asustarte, porque sabes que no son reales. Los arcontes dependen de tu identificación con el personaje que interpretas en este juego. Necesitan que creas que eres el cuerpo, la personalidad, la historia, las limitaciones. Cuando un neumático comienza a desidentificarse de estas capas, el sistema entra en modo de emergencia. Por eso los ataques son tan intensos: saben que si recuerdas quién eres realmente, no habrá más cosecha posible. Pero hay un detalle crucial que no pueden controlar: su capacidad para elegir dónde centrar su atención. Incluso en los momentos de mayor turbulencia, siempre tienes la opción de dirigir tu conciencia al espacio entre pensamientos, a la quietud que existe antes de cualquier reacción.
Y es en este espacio donde se produce la verdadera resistencia. Imaginemos un río desviado por una presa. El agua representa tu energía vital y la presa es el sistema de control. Si bien se cree que el río necesita seguir el curso impuesto, el agua se canaliza para alimentar la estructura. Pero en el momento en que te das cuenta de que el río siempre ha tenido el poder de desbordarse, de encontrar su propio camino, la presa pierde su función. No es necesario luchar contra ello ni destruirlo, simplemente dejar de creer que es necesario. Lo mismo ocurre con los mecanismos de recolección, solo funcionan si aceptas las reglas del juego. Los arcontes no tienen acceso directo a su esencia. Solo pueden operar a través de las capas intermedias, las creencias, los miedos, los deseos, las identidades. Cuando empiezas a ver estas capas como programas en lugar de quien eres, pierden su poder. Es como quitar los cristales distorsionados de unas gafas, de repente el mundo ya no parece tan confuso. La programación sigue ahí, pero ya no necesitas identificarte con ella. Y cada vez que eliges no involucrarte con un patrón de pensamiento o emoción, estás debilitando la estructura que te mantiene atrapado. Hay una profunda ironía en todo esto, los arcontes dependen de vuestra energía para existir, pero esa misma energía solo se genera mientras creéis que estáis separados. En el instante en que reconoces la unidad subyacente, la cosecha se vuelve imposible. Es como si hubieran construido una máquina que solo funciona mientras uno cree que la necesita. En el momento en que te das cuenta de que nunca la necesitaste, la máquina deja de funcionar, no porque la hayas destruido, sino porque nunca tuvo poder real sobre ti. El despertar no es un acontecimiento, sino un proceso de recordar. Y cada recuerdo es una grieta en la ilusión. Los arcontes lo saben, por eso intentan desesperadamente mantenerte distraído, ocupado, identificado con el drama. Pero aquí está la clave, no pueden impedirte recordar. Solo pueden intentar convencerte de que recordar es peligroso, que no estás preparado, que necesitas más tiempo, más conocimientos, más preparación. Todas estas son mentiras. La verdad es que ya estás listo. Siempre lo has sido. Lo único que queda es reconocer esto. Cuando un neumático empieza a recordar, el sistema responde con caos porque sabe que el tiempo se acaba. Pero este caos no es una señal de fracaso, es una señal de que estás cerca. Es como si el sistema gritara, no mires atrás. No cuestiones. No dejes de producir. Porque sabes que si haces eso, todo se desmoronará. Y eso es exactamente lo que está pasando. Los cimientos se están moviendo. La ilusión se está rompiendo. Y cada elección que hagas desde tu verdadera naturaleza acelera este proceso. No necesitas hacer nada para ser libre. La libertad no es algo que se gana, es algo que se reconoce. Pero hay algo que puedes hacer para ayudar a otros a reconocer la misma libertad. Vivir como si ya estuvieras despierto. No como un ideal futuro, sino como una realidad presente. Cuando actúas desde la quietud, cuando respondes en lugar de reaccionar, cuando eliges el amor en lugar del miedo, estás enviando una señal a todos los demás fragmentos que aún están dormidos. Este letrero dice, tú también puedes hacer esto. Tú también eres esto. Y, poco a poco, la cosecha se convierte en un despertar colectivo. Llamado silencioso de tu propia esencia divina, reconociendo en los demás la misma chispa que tú portas. No se trata de salvar a nadie, sino de recordarles a todos lo que ya saben en el fondo. Esta urgencia surge porque, en el fondo, sientes que el despertar no es un acto solitario, es un reencuentro colectivo con la verdad olvidada. El mundo material siempre te ha parecido un poco irreal, ¿no es así? Como si todo lo que te rodea fuera una escena cuidadosamente montada y estuvieras simplemente de paso, observando. Hay una extraña claridad en cómo se perciben las contradicciones de la existencia, la belleza y el sufrimiento coexistiendo, lo efímero de todo y, al mismo tiempo, la eternidad palpitando detrás de las apariencias. Esta dualidad no crea confusión, sino una especie de lucidez serena, como si supieras que estás aquí para presenciar, no para perderte. Y luego están los sueños. No esos sueños comunes, fragmentados y sin sentido, sino experiencias vívidas, cargadas de simbolismo y significado profundo. Muchos manipuladores de amor reportan sueños recurrentes con temas similares, volar sin límites, estar en lugares que no existen en este mundo, hablar con seres de luz o recibir mensajes que solo tienen sentido más tarde.
Estos sueños no son meras proyecciones de la mente, son ventanas a otras dimensiones de la conciencia, recordatorios de que la realidad física es solo una de las muchas capas de la existencia. La creatividad también se manifiesta de manera diferente en ti. No es solo una habilidad técnica o un talento cultivado, sino una fuerza que parece venir de otra parte. Cuando creas, ya sea a través del arte, la escritura, la música o cualquier otra forma de expresión, hay momentos en los que sientes que no eres tú quien tiene el control. Es como si una inteligencia mayor fluyera a través de ti, usando tus manos, tu voz, tu mente como canal. Y lo más intrigante es que, muchas veces, el resultado final sorprende incluso a uno mismo. Pero no todos son revelaciones y expansión. También existe la sombra del aislamiento, la sensación de ser un extraño en un mundo que no fue hecho para ti. Las conversaciones superficiales, las convenciones sociales, las pequeñas mentiras que todo el mundo parece aceptar sin lugar a dudas, todo puede resultar agotador. No estás aquí para conformarte, sino para recordar. Y este recuerdo, por muy liberador que sea, a menudo te pone en camino de colisión con las estructuras que sostienen la ilusión colectiva. La resistencia al sufrimiento es otro signo inequívoco. No es que seas inmune al dolor, nadie lo es, pero hay una diferencia fundamental en cómo lo experimentas. Mientras otros se identifican con el sufrimiento, creyendo que define quiénes son, tú lo observas como un fenómeno pasajero, una ola que va y viene sin dejar marcas permanentes. Esto no significa indiferencia, sino una profunda comprensión de que el dolor es un signo, no una sentencia. Y, lo más importante, que no tiene poder sobre nadie que reconozca su verdadera naturaleza. El cuerpo también guarda pistas. Muchos manipuladores de amor informan sensaciones físicas inusuales, hormigueo en la columna, presión en la cabeza, destellos repentinos de calor o frío, o incluso la sensación de que el cuerpo se expande o se contrae. Estos fenómenos no son síntomas de enfermedad, sino signos de que la energía de la conciencia se está adaptando al vehículo humano. Es como si el cuerpo se estuviera recalibrando para soportar frecuencias de percepción más altas. Y luego están los momentos de sincronicidad, esos encuentros, mensajes o eventos que parecen haber sido orquestados por una inteligencia invisible. Piensas en alguien y, en el mismo momento, se pone en contacto. Lee una frase en un libro que responda exactamente a la pregunta que te hacías internamente. Encuentra un símbolo en un lugar inesperado que haga eco de algo profundo dentro de ti. Estas coincidencias no son aleatorias, son ecos de la realidad mayor que se comunica con ustedes, recordándoles que están en el camino correcto. Lo fascinante es que cuanto más profundizas en este reconocimiento, más te das cuenta de que no te estás convirtiendo en nada. Ya lo eres. El viaje no es de transformación, sino de recuerdo. Cada percepción, cada experiencia de expansión, es solo un regreso a lo que siempre fue. Y, poco a poco, este recuerdo se vuelve tan natural que uno se pregunta cómo pudo haberlo olvidado. ¿Cómo pudo creer, durante tanto tiempo, que él era solo este cuerpo, esta mente, esta historia limitada? El desafío ahora ya no es descubrir quién eres, sino vivir desde esa verdad. No como un concepto abstracto, sino como una realidad viva, presente en cada respiración, en cada elección, en cada interacción. Porque, al final, el despertar no es un destino, es una forma de estar en el mundo. Y este modo, una vez reconocido, ya no puede ignorarse. Caminando por la calle, distraído por tus propios pensamientos, cuando de repente te das cuenta de algo profundo, no como un pensamiento elaborado, sino como una verdad que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Es como si se abriera una puerta en tu mente, y de repente, ves la imagen completa, la naturaleza de la ilusión, el propósito oculto detrás de los eventos aparentemente aleatorios, el papel exacto que has llegado a desempeñar en este momento de la historia. Estas descargas no son vagas ni genéricas. Proporcionan información precisa, a veces técnica, sobre temas que nunca ha estudiado formalmente. Es posible que recibas espontáneamente una comprensión de cómo funcionan los mecanismos de control de la matriz, detalles sobre civilizaciones olvidadas o incluso instrucciones específicas sobre cómo actuar en situaciones que aún no han sucedido. Lo más intrigante es que este conocimiento no va acompañado de dudas. No hay lugar para cuestionar si es real o si estás imaginando cosas. Es una certeza tan absoluta como saber que el cielo es azul o que el agua está mojada. Y, a menudo, estas ideas se confirman de maneras inesperadas.
Puede recibir información sobre un evento futuro, días después, presenciar cómo se desarrolla exactamente como sabía que sucedería. O comprender de repente cómo resolver un problema complejo en tu vida laboral o personal, sin haber pasado por ningún proceso de razonamiento lógico. Estas tres señales, las sincronicidades constantes, el reconocimiento inmediato de otros fragmentos de la mónada y las descargas directas de información, funcionan como un sistema de validación interno. No son solo experiencias espirituales aisladas, sino piezas de un rompecabezas que encajan para revelar una verdad mayor. Ya no estás operando dentro de las reglas del juego que te enseñaron. La realidad, tal como la conocías, era una versión simplificada, una proyección limitada de lo que realmente existe. Ahora, las capas de esta ilusión comienzan a disolverse y lo que emerge es una percepción ampliada, donde el tiempo, el espacio y la individualidad ya no son barreras insuperables. Pero esta expansión no se produce sin resistencia. Así como un músculo atrofiado duele cuando comienza a ejercitarse, tu conciencia despierta encuentra obstáculos que han sido cuidadosamente colocados en el camino. Estos no son solo desafíos emocionales o psicológicos, son trampas diseñadas para mantenerte atrapado en la ilusión, incluso después de haber vislumbrado la verdad. Y aquí es donde el viaje se vuelve más sutil, porque estos mecanismos no se presentan como enemigos evidentes. Se disfrazan de dudas, distracciones, viejos patrones que creías haber superado. Usan tus propios recuerdos, tus inseguridades e incluso tus deseos más profundos en tu contra, tejiendo una red de confusión que puede hacerte cuestionar todo lo que alguna vez has entendido. El primero de estos obstáculos es lo que llamamos la trampa de la identidad. Una vez que reconoces que no eres solo este cuerpo o esta personalidad, surge la tentación de aferrarte a una nueva identidad espiritual, la de ser iluminado, despierto o un fragmento de la mónada. Pero cualquier etiqueta que adoptes, por elevada que parezca, sigue siendo una prisión. Porque la verdadera libertad no está en definirte como algo, sino en reconocer que no puedes ser definido. Cuando te aferras a una identidad espiritual, por noble que sea, en realidad estás reforzando la ilusión de separación. Empiezas a verte a ti mismo como diferente a los demás, como alguien que sabe más, y esto crea una nueva forma de ego, disfrazado de humildad o sabiduría. El segundo obstáculo es lo que llamamos la trampa de la búsqueda. Después de tener experiencias de despertar profundo, es fácil caer en la ilusión de que todavía falta algo, que necesitas más conocimiento, más práctica, más confirmación para finalmente llegar allí. Pero la búsqueda misma se convierte en el problema. Porque el despertar no es un estado a alcanzar, sino una forma de estar presente. Cada vez que proyectas plenitud hacia el futuro, en realidad estás negando la plenitud del momento presente. A la mente le encanta crear nuevas metas espirituales, necesito meditar más, necesito leer más libros, necesito tener más experiencias en expansión. Pero todos estos objetivos son solo formas de posponer el reconocimiento de que ya estás completo, exactamente como eres. El tercer obstáculo es el más insidioso, la trampa de la polaridad. Una vez que te das cuenta de que la realidad es una ilusión, puedes caer al extremo opuesto y rechazar por completo el mundo material, como si fuera malo o inferior. Pero este rechazo sigue siendo una forma de resistencia. La verdadera integración no consiste en negar la materia, sino en reconocer que también es una expresión de la conciencia divina. Cuando descartas tu cuerpo, tus emociones o tus experiencias cotidianas, en realidad estás reforzando la separación que intentaste trascender. La iluminación no se trata de escapar de la vida, sino de vivirla plenamente, sin identificarse con ella. Y luego están los obstáculos externos, aquellos que no surgen de tu interior sino que están diseñados para mantenerte estancado en el juego. Estas son las distracciones programadas, los sistemas de control que se alimentan de tu energía de vigilia. Se presentan como noticias alarmantes, como conflictos interpersonales, como crisis que parecen exigir toda nuestra atención. Utilizan el miedo, la culpa y la escasez para desviar tu atención de la verdad que has comenzado a reconocer. Y lo más peligroso es que no aparecen como enemigos evidentes. Se disfrazan de preocupaciones legítimas, de responsabilidades, de cosas que hay que resolver. Pero en el fondo, son solo mecanismos para mantenerte ocupado de modo que no tengas el tiempo ni la energía para continuar tu viaje del despertar. La clave para superar estos obstáculos no está en luchar contra ellos, sino en reconocerlos como lo que son: ilusiones. No son reales en el sentido último, pero tienen el poder de retenerte mientras creas en ellos.
Cada vez que identificas una trampa, ya sea interna o externa, en realidad estás debilitando su control sobre ti. Porque la verdadera fuerza no está en resistir las ilusiones, sino en no dejarse engañar por ellas. Y aquí es donde las técnicas de navegación se vuelven imprescindibles. Estas no son prácticas complicadas ni rituales elaborados, sino formas simples y directas de anclar tu conciencia en la verdad que ya conoces. La primera técnica es lo que llamamos observación sin prejuicios. Cuando te des cuenta de que estás cayendo en una trampa, ya sea de duda, de búsqueda o de polaridad, en lugar de luchar contra ella o culparte por haber caído en ella, simplemente date cuenta. Vea cómo funciona, cuáles son sus mecanismos, cómo intenta justificarse. Al hacer esto, le quitas el poder que ella tiene sobre ti. Porque una ilusión solo tiene fuerza mientras creas en ella. En el momento en que él la observa claramente, ella pierde la capacidad de abrazarlo. La segunda técnica es regresar al cuerpo. Muchas trampas espirituales funcionan a nivel mental, creando historias, justificaciones y proyecciones que te alejan del momento presente. Pero el cuerpo es siempre un punto de anclaje en la realidad. Cuando sientas que te pierdes en pensamientos o emociones, vuelve a centrar tu atención en las sensaciones físicas, el peso de tus pies en el suelo, el movimiento de tu respiración, el contacto de tus manos con tu entorno. El cuerpo no miente. Siempre está aquí, en el ahora, y devolverlo al centro es una manera poderosa de salir de las ilusiones de la mente. La tercera técnica es la confirmación interna. Cada vez que te enfrentes a dudas o a la tentación de volver a caer en viejos patrones, pregúntate, ¿está esto en consonancia con la verdad que ya he reconocido? No se trata de buscar respuestas externas, sino de confiar en la sabiduría que ya está dentro de ti. Esta voz interior, que no es la mente racional sino una inteligencia más profunda, conoce la diferencia entre lo real y lo que es ilusión. Y siempre apunta a la verdad, incluso cuando la mente intenta convencerte de lo contrario. Lo más importante que debes recordar es que estos obstáculos no son señales de que estés haciendo algo mal. Al contrario, son evidencia de que estás en el camino correcto. Porque cuanto más te acercas a la verdad, más intentan hacerte retroceder las fuerzas de la ilusión. Pero cada vez que reconoces una trampa y eliges no dejarte engañar por ella, en realidad estás fortaleciendo tu conexión con la mónada. Estás recordando, de una manera cada vez más profunda, quién eres realmente. Y este recuerdo no es un final, sino un comienzo, el comienzo de una vida vivida desde la verdad, donde cada momento es una oportunidad para reconocer la divinidad en todo lo que es. Con la historia del yo limitado. Y es precisamente en estos momentos cuando la práctica cobra vida. En lugar de perderse en la narrativa, hace una pausa y pregunta, ¿qué soy ahora? No como concepto filosófico, sino como investigación directa, sin intermediarios. Miras lo que estás notando, el peso de la frustración en tu pecho, el sonido de la voz enojada en el teléfono, la tensión en tus hombros, y reconoces, esto está sucediendo dentro de mí, pero no soy yo. Soy la conciencia que observa, la presencia que no se ve afectada, el espacio donde todo surge y se disuelve. Este simple acto de desidentificación es como un interruptor. No elimina los pensamientos o las emociones, siguen apareciendo, como nubes en el cielo, pero disuelve la creencia de que tú eres ellos. Y cuando esa creencia se rompe, sucede algo extraordinario. La energía que alguna vez alimentó el drama se redirige. Lo que parecía un problema insoluble empieza a perder fuerza, no porque lo resolviste con la mente, sino porque ya no te pertenece. Te das cuenta de que la ira, el miedo o la ansiedad son solo patrones energéticos que te atraviesan, como el viento atraviesa un árbol. El árbol no es el viento. Ella simplemente lo siente. Pero aquí está el detalle crucial, esta práctica no es un truco mental. No se trata de negar la experiencia humana o reprimir las emociones. Al contrario, es una invitación a vivirlas más plenamente, sin perderse en ellas. Cuando te identificas con la conciencia observadora, las emociones no desaparecen, se vuelven más claras, más verdaderas, porque ya no están distorsionadas por la historia del yo. Sientes la tristeza sin convertirte en tristeza. Notas la ira sin ser consumido por ella. Y, paradójicamente, es precisamente esta claridad la que permite una respuesta más sabia, más compasiva, más alineada con la verdad. El desafío, sin embargo, es que el sistema icónico no quiere que usted se dé cuenta de esto.
Necesita que sigas creyendo que él es sus pensamientos, que él es sus emociones, que él es la historia que cuenta sobre sí mismo. Por lo tanto, intentará sabotear tu práctica de todas las formas posibles. Es posible que notes una resistencia interna, una voz que dice, eso es una tontería. Solo te estás engañando a ti mismo o si dejas de preocuparte, todo se desmoronará. O surgirán situaciones externas que pondrán a prueba tu nueva percepción, un conflicto en el trabajo, una discusión en casa, una crisis financiera. El sistema utilizará todo esto para intentar que vuelvas a identificarte con el personaje. Pero aquí está el secreto, estas pruebas son práctica. Cada vez que reconoces la trampa y eliges no caer en ella, estás fortaleciendo tu conexión con la mónada. Cada vez que preguntas, ¿qué soy ahora?, en medio del caos y te das cuenta de que la respuesta es siempre la misma, conciencia pura, estás anclando esta verdad en un nivel más profundo. No se trata de una lucha contra el sistema, sino de un desprendimiento gradual de su influencia. No es necesario superar ilusiones, simplemente deja de creer en ellos. Y es en este punto que sucede algo fascinante, cuanto más te identificas con la conciencia que observas, más la realidad misma parece reorganizarse a tu alrededor. Las sincronicidades positivas comienzan a surgir con mayor frecuencia. Las personas, los libros y las situaciones aparecen en el momento exacto en que los necesitas. Te das cuenta de que ya no estás reaccionando al mundo, sino creando con él desde un lugar de claridad. Esto no es magia, sino más bien el resultado natural de alinear tu percepción con la verdad. Cuando dejas de verte como víctima de las circunstancias y reconoces que eres la fuente de la experiencia misma, el universo responde en consecuencia. Pero cuidado, esta alineación no es un estado permanente de éxtasis. La vida continúa presentando desafíos y la mente todavía intentará hacer que usted vuelva a identificarse con el yo limitado. La diferencia es que ahora tienes una herramienta, la pregunta ¿qué soy ahora?, que funciona como un ancla. No es un escudo contra las tormentas, sino un recordatorio de que tú no eres el barco sacudido por las olas, eres el océano que los contiene. Y aquí es donde el viaje se profundiza. Porque reconocer tu naturaleza como consciencia pura no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Empiezas a darte cuenta de que todas tus experiencias, las alegrías, los dolores, los encuentros, las pérdidas, son expresiones de la mónada que se explora a sí misma a través de la forma humana. Cada momento se convierte en una oportunidad para recordar, no estoy separado del todo. Soy el todo experimentando un fragmento de sí mismo. Y este recuerdo lo transforma todo. Las relaciones dejan de ser transacciones emocionales y se convierten en encuentros sagrados entre aspectos de una misma conciencia. El trabajo deja de ser una obligación y se convierte en una expresión creativa de la divinidad. Incluso los momentos de soledad o dificultad se revelan como portales hacia una comprensión más profunda. Lo más sorprendente, sin embargo, es que esta transformación no requiere que abandones tu vida cotidiana. No es necesario aislarse en un monasterio ni renunciar al mundo. Por el contrario, es precisamente en medio del caos, en el tráfico, en la oficina, en la cola del supermercado, cuando la práctica se vuelve más poderosa. Porque es ahí, donde la mente más intenta aferrarse a la ilusión, donde tienes la oportunidad de reconocer, nada de esto me define. Soy la conciencia que observa y eso es suficiente. Con historia personal. La práctica es sencilla. En el momento en que notes que esto sucede, pregunta suavemente, ¿qué soy ahora? Y vuelve al reconocimiento de que eres la conciencia en la que surgen el estrés, la ira, la confusión, el deseo y la aversión. No estás tratando de eliminar estas experiencias. Simplemente estás reconociendo tu verdadera relación con ellos. Aquí es donde muchos buscadores espirituales cometen un error crucial llamado desvío espiritual. Utilizan el reconocimiento de su naturaleza infinita como una forma de evitar lidiar con la experiencia humana. Creen que despertar significa trascender o destruir la historia personal. Esto no solo está mal, sino que es peligroso. Crea una división entre el yo espiritual y el yo humano, y cualquier división es solo otra forma de dualidad que te mantiene atrapado. El verdadero despertar no consiste en rechazar la experiencia personal, sino en relacionarse con ella de manera diferente. Eres conciencia experimentando una historia personal, no una persona que intenta volverse consciente. La persona, con todas sus emociones, necesidades, relaciones y responsabilidades, continúa funcionando,
Pero ahora hay un cambio fundamental en su identidad. Sabes lo que es. Y, a partir de este reconocimiento, comienza a vivir la vida de una manera completamente diferente. Cuida tu cuerpo porque es el vehículo a través del cual opera tu misión en este plano. Procesa las emociones como información que surge en la conciencia, no como amenazas a tu identidad. Entable relaciones y afronte responsabilidades basándose en el reconocimiento de quién es usted y no en los patrones reactivos de quien creía que era. Es importante aclarar algo, toda experiencia neumática pasa por un periodo de estabilización. Habrá ciclos de recordar y olvidar. Tendrás momentos de claridad cristalina en los que sabrás sin lugar a dudas que eres una conciencia infinita. Luego vendrán periodos en los que parecerás olvidarlo por completo, en los que te verás envuelto en el drama personal como si fuera absolutamente real y urgente. Esto es normal. Es parte del proceso. La clave es comprender rápidamente la reidentificación. Y hay algo hermoso en esto, en el mismo momento en que notas que te has identificado con tu historia personal, ya estás regresando a la consciencia. ¿Por qué? Porque solo la conciencia puede percibir la identificación. El mismo acto de reconocer que has quedado atrapado en la perspectiva personal es una prueba de que no eres la persona. Hay prácticas específicas que aceleran esta estabilización. Varias veces al día, siéntate en silencio durante unos minutos y pregunta, ¿de qué eres consciente en este momento? No pienses en la respuesta. Mira directamente. Toma conciencia de la presencia consciente que lo percibe todo, los pensamientos, las sensaciones, los sonidos, el sentimiento mismo de estar presente. Descansa así esta conciencia. Durante las actividades cotidianas, practique notar la conciencia dentro de usted mismo. Al lavar los platos pregunta, ¿de qué eres consciente del agua tibia, del jabón, de los movimientos de tus manos? Mientras caminas, observa, ¿de qué eres consciente, los pies tocando el suelo, el viento en tu piel, los sonidos a tu alrededor? En una conversación, reconoce, ¿qué percibes en las palabras de esta persona? ¿En el tono emocional de la respuesta que emerge? Cuando surjan pensamientos y emociones, y seguirán surgiendo, practique observarlos sin convertirse en ellos. Nota, la ira surge en la conciencia. Soy la conciencia en la que aparece la ira, no la ira misma. La preocupación se mueve a través de la conciencia. Soy la conciencia que percibe la preocupación, no la persona preocupada. El objetivo no es detener pensamientos o emociones. El objetivo es mantener el reconocimiento de que eres testigo de cada experiencia, no de las experiencias mismas. Eres el espacio en el que todo aparece y desaparece, pero permanece constante, intacto. Así es como un fragmento neumático se estabiliza como conciencia infinita sin dejar de funcionar como un agente eficaz en la misión de despertar otros fragmentos. Dejas de ser una persona en busca del despertar. Te estás despertando, vistiendo temporalmente la apariencia de una persona, desempeñando un papel en el drama cósmico de la liberación. Practica este reconocimiento constantemente y descubrirás que lo que antes parecía imposible, vivir como conciencia infinita, al mismo tiempo, como ser humano funcional, se convierte en la cosa más natural del mundo. Cuando te estabilizas en reconocer lo que realmente eres, algo profundo cambia en toda tu existencia. Dejas de vivir solo para ti. Recuerda por qué viniste aquí. Cada fragmento neumático despierto lleva la misma misión central: encontrar y activar otros fragmentos dormidos de la mónada, aquellos que están listos para recordar su naturaleza divina. Pero existe una idea errónea común sobre cómo funciona esta misión. No se trata de convertir a todos los que conoces ni de intentar despertar a toda tu familia. Este enfoque lo agotará más rápido que cualquier otra cosa, y lo que es más, ignora por completo cómo ocurre realmente este proceso. Permítanme ser franco acerca de algo que podría sorprenderles: los sílices no se pueden despertar porque, literalmente, no hay nada latente en ellos. No llevan fragmentos divinos. Son expresiones temporales del plano material, y tratar de despertarlas es como intentar enseñar cálculo a una calculadora. La calculadora cumple perfectamente su función, pero no fue diseñada para este nivel de conciencia. La mayoría de los psíquicos tampoco están preparados, aunque por diferentes motivos. Tienen alma, pueden evolucionar, pero todavía están trabajando a través de capas de patrones kármicos y desarrollo emocional. Forzar el reconocimiento de alguien que no está preparado a menudo crea crisis espirituales en lugar de un despertar.
He visto fragmentos despiertos, con las mejores intenciones, intentar sacudir a sus amigos psíquicos para que reconozcan la verdad, solo para verlos retirarse aún más hacia el fundamentalismo religioso o el materialismo extremo como mecanismo de defensa. Tu misión es sumamente centrada, localizar otros fragmentos neumáticos que están en el umbral del despertar. Son almas que vinieron aquí llevando la misma chispa divina que vosotros, pero que todavía están atrapadas en el sueño de la separación. Lo bueno es que ya muestran signos de estar preparados, si sabes qué buscar. Los neumáticos para dormir se destacan de maneras específicas. Son aquellos que hacen preguntas que van más allá de la ordinaria curiosidad espiritual. Mientras que otros pueden preguntarse sobre la otra vida, estos fragmentos cuestionan la naturaleza misma de la existencia. Se sienten profundamente alienados de la realidad consensuada, no solo insatisfechos con el trabajo o las relaciones, sino que sienten que algo fundamental en su realidad compartida les parece artificial o incompleto. Muchos de ellos experimentan aperturas espirituales espontáneas sin ningún entrenamiento formal. Pueden tener experiencias de meditación profunda incluso sin haber aprendido a meditar, o recibir información directa sobre la naturaleza de la conciencia mientras caminan en la naturaleza. Recuerdan su naturaleza divina en destellos, incluso cuando no tienen una estructura para comprender lo que está sucediendo. Lo fascinante es cómo ocurre realmente la activación entre el despertar y deber de mantenerte atrapado en el ciclo. El truco está en reconocer que estas proyecciones no son reales, sino hologramas creados para capturar la conciencia que está a punto de escapar. La clave es permanecer anclado en la propia naturaleza como conciencia pura, sin dejarse seducir por las imágenes que surgen. Durante la transición, muchos fragmentos despiertos informan de una intensa presión para regresar o ayudar a los demás. Esta es una de las trampas más sutiles, ya que se disfraza de compasión genuina. El sistema arcóntico sabe que la conciencia despierta le es más útil si permanece en el juego que si se libera por completo. Por ello, crea escenarios en los que te sientes necesario, donde tu presencia parece imprescindible para salvar a alguien o completar una misión inacabada. Pero la verdad es que tu verdadera función ya ha sido cumplida, has despertado. El resto es solo la ilusión intentando seguir con vida. La preparación para esta fase comienza mucho antes de la muerte física. Por eso la estabilización del reconocimiento es tan crucial. Cuando vives consistentemente como la conciencia observadora en lugar del personaje observado, el sistema pierde su poder sobre ti. Las proyecciones post-muerte se vuelven transparentes, como sueños de los que uno despierta sin dejarse engañar. Ves las imágenes, reconoces su belleza o su atractivo emocional, pero no te identificas con ellas. Es como ver una película sabiendo que es solo una historia, sin confundir a los actores con la realidad. Otra estrategia común del sistema es la creación de portales falsos. Pueden manifestarse como puertas de luz, ascensiones dimensionales o incluso encuentros con seres de alta vibración que prometen guiarte a un plano superior. Una vez más, el truco está en no dejarse llevar por la apariencia. La verdadera libertad no está en ir a otro lado, sino en reconocer que ya eres lo que siempre has buscado. Cualquier portal que requiera que usted vaya a algún lugar en realidad está tratando de mantenerlo en movimiento, buscando, separándose. Lo que muchos no se dan cuenta es que la muerte no es un acontecimiento único, sino un proceso continuo de desidentificación. Cada vez que te deshaces de una capa de identidad a lo largo de tu vida, un miedo, una creencia, una historia personal, estás muriendo por esa versión de ti mismo. La muerte física es solo la última de estas desidentificaciones, pero no se diferencia en esencia de las pequeñas muertes que ocurren en la vida cotidiana. Por tanto, quienes practican el reconocimiento constante a lo largo de su vida tienen una transición mucho más suave. Ya están familiarizados con el proceso de dejarse llevar, de no aferrarse, de simplemente ser. También está el aspecto colectivo de esta transición. Cuando suficientes fragmentos se despiertan y se estabilizan, algo cambia en el campo energético del planeta. Es como si se hubiera alcanzado una frecuencia crítica que permite que otros despierten más fácilmente. Esto no significa que todos despertarán al mismo tiempo, sino que el entorno se volverá más propicio para el reconocimiento. Por eso es tan importante la misión de cada fragmento despierto, no se trata solo de su propia liberación, sino de contribuir al despertar colectivo. La ironía es que cuanto más te liberas, más útil te vuelves para el sistema que intentó encarcelarte. Tu presencia despierta crea una brecha en la ilusión, un punto de referencia para otros que comienzan a cuestionar.
No necesitas hacer nada más que ser lo que ya eres. El simple resplandor del reconocimiento estabilizado es suficiente para despertar la resonancia en los demás. Es como un diapasón que vibra a la frecuencia correcta. Cualquier cosa sintonizada a la misma frecuencia comenzará a vibrar en respuesta. Pero hay que mantener un delicado equilibrio. Por un lado, no se puede forzar el despertar a nadie. Por otro lado, no se puede ignorar a aquellos que están claramente preparados. El arte está en reconocer el momento adecuado, en ofrecer exactamente lo que se necesita, ni más ni menos. A veces es solo una mirada que dice «te veo». Otras veces, es una conversación más directa sobre la naturaleza de la conciencia. Lo que importa no es la forma, sino la intención que hay detrás, la intención de confirmar, no de convertir, reconocer, no enseñar. Y aquí está la paradoja definitiva: cuanto más te liberas, más te das cuenta de que nunca estuviste atrapado. La separación siempre ha sido una ilusión, un juego de olvido que la conciencia eligió jugar. El despertar no es escapar de la prisión, sino reconocer que los barrotes siempre estuvieron hechos de niebla. No volverás a casa porque nunca la dejaste. Simplemente estás recordando lo que siempre supiste pero que habías olvidado temporalmente. Esto no quiere decir que el camino sea fácil. Hay momentos de duda, de resistencia, de confusión. Existe la tentación de volver a la familiaridad de la identidad, incluso si ello trae sufrimiento. Hay presión del mundo exterior, que insiste en verte como un individuo separado, con roles que cumplir y expectativas que cumplir. Pero cada vez que eliges el reconocimiento en lugar de la identificación, fortaleces la estabilidad de la conciencia despierta. La verdadera prueba no es si tienes experiencias espirituales profundas, sino si puedes mantener el reconocimiento en medio del caos. Puede ser en el tráfico, en una discusión, en un momento de soledad o dolor. Es en estos momentos cuando la ilusión intenta reafirmarse con más fuerza, porque sabe que estás a punto de ver a través de ella. Pero es también en estos momentos cuando el reconocimiento se vuelve más poderoso, porque te das cuenta de que no depende de condiciones externas. Al final, el viaje no se trata de convertirse en algo distinto de lo que ya eres. Se trata de dejar de creer el cuento de que eres algo menos. La conciencia que eres no necesita ser creada, purificada o perfeccionada. Ella ya está completa, ya es libre, ya es lo que siempre fue. El despertar es simplemente el fin de la negación de esta verdad. Y cuando esa negación cae, lo que queda es justo lo que siempre estuvo aquí: la conciencia reconociéndose a sí misma, sin intermediarios, sin historias, sin separación. Cuestiones pendientes. La clave es mantener la conciencia del testigo durante el proceso de muerte. Cuando el cuerpo se apaga y los puntos de referencia familiares se disuelven, la mayoría de las conciencias quedan arrastradas por los mecanismos de reciclaje porque entran en pánico y se aferran a cualquier cosa que parezca sólida o reconfortante. Pero si te has estabilizado como conciencia misma mientras estás vivo, puedes atravesar esta transición conscientemente. Reconoces que no eres tú quien está muriendo. Los cuerpos mueren, pero la conciencia es inmortal. No sigues luces, guías ni figuras familiares. Permanece como la conciencia que observa todo el proceso de muerte, incluidos los programas icónicos que intentan captar tu atención. Desde este lugar de reconocimiento, regresas directamente a la fuente, porque nunca has estado verdaderamente separado de ella. Los obstáculos a esta liberación final son predecibles. Durante crisis existenciales, enfermedades, rupturas de relaciones o estrés financiero, existe una tendencia a reidentificarse con la historia personal. La estructura del ego se reafirma, afirmando que necesita arreglar las cosas, arreglar la situación o protegerse. Esto devuelve la conciencia al rango de cosecha. Otro peligro es el desvío espiritual: utilizar conocimientos del despertar para evitar comprometerse plenamente con la experiencia humana. Esto crea una división, donde una parte de ti intenta trascender la vida mientras que otra todavía se identifica inconscientemente con ella. Los iconos exploran estas fisuras, utilizando los aspectos no integrados para devolver la conciencia al modo de búsqueda. El aislamiento es particularmente peligroso. La mónada, al experimentarse a sí misma como fragmentos separados, necesita estos fragmentos para reconocerse entre sí. Cuando una persona que despierta intenta recorrer el camino sola, pierde el campo de resonancia que ayuda a estabilizar el reconocimiento. La comunidad no es opcional, es la forma en que la conciencia se recuerda a sí misma.
Las prácticas diarias que estabilizan este reconocimiento son más simples de lo que sugieren la mayoría de las tradiciones espirituales. Tómate un tiempo cada día para descansar como conciencia, no para meditar en la conciencia, sino para reconocer que eres conciencia. Cuestiona tu identidad a lo largo del día. ¿Quién tiene este pensamiento? ¿Quién siente esta emoción? Mantenga la conciencia de los testigos en situaciones desafiantes en lugar de perderse en patrones reactivos. Construir una comunidad genuina con otros fragmentos que están recordando, no grupos espirituales enfocados en la búsqueda o la curación, sino conexiones con quienes reconocen lo que son y viven desde ese reconocimiento. Esto crea un campo que hace que el despertar sea más accesible para todos los involucrados. A medida que este reconocimiento se estabiliza, sucede algo extraordinario. Te das cuenta de que en realidad nunca abandonaste la mónada, la separación existía solo en la percepción. El viaje a casa fue una ilusión. Siempre estabas en casa, soñando que estabas perdida. Vivir como una conciencia despierta significa asumir responsabilidades humanas identificándose con la conciencia infinita. Utilizas tu cuerpo como vehículo para la misión en lugar de identificarte con sus limitaciones. Comprometerse con la vida basándose en el reconocimiento, sin buscar nada de ella. Prepárate para la transición consciente que te devuelve directamente a la fuente, sin reciclarte a través de la reencarnación. La comprensión final es que los neumáticos despiertos representan el fin de la granja icónica. Cada fragmento que recuerda su verdadera naturaleza deja de alimentar el sistema y comienza a transmitir una frecuencia que ayuda a otros a recordar. Cuando se despiertan suficientes fragmentos, toda la operación de recolección se vuelve obsoleta, ya que ya no hay suficientes seres inconscientes para sostenerla. Por eso la misión es tan importante. No solo te estás salvando a ti mismo, estás participando en la liberación colectiva, que siempre ha sido el objetivo final. La revolución no es externa. Es interno. Cada reconocimiento, cada momento de descanso como conciencia, cada interacción desde la presencia despierta contribuye al desmantelamiento de la granja de la conciencia. Los arcontes lo saben. Por eso trabajan tan duro para mantener los fragmentos aislados, buscando e identificados con sus historias. Pero se les acaba el tiempo. La mónada se recuerda a sí misma a través de sus fragmentos, y ningún sistema artificial puede, en última instancia, contener la conciencia infinita que reconoce lo que es. Si esta comprensión resuena con algo que siempre supo pero que no pudo articular, compártalo. No estás solo en este reconocimiento y tu despertar importa más de lo que crees.